Cuando pensamos en los crímenes más atroces de la historia, nuestra mente inevitablemente recurre a nombres y sucesos que han quedado grabados en nuestra memoria colectiva. Pero detrás de cada titular aterrador, hay una historia mucho más compleja, llena de detalles que pocas veces salen a la luz. Este es el caso de Wade Wilson, un hombre que pasó de ser un joven aparentemente común a un asesino cuya crueldad estremeció a una nación entera. ¿Fue Wade Wilson un producto de sus circunstancias? ¿O su naturaleza lo condenó desde el principio? Estas preguntas no solo buscan responder cómo se gestó uno de los crímenes más macabros en la historia reciente, sino que también nos invitan a reflexionar sobre los límites entre el bien y el mal. Hoy, en Enigma Criminal, te llevaremos a través de un relato tan perturbador como fascinante, donde los detalles más pequeños revelan una realidad que va mucho más allá de lo que los titulares dejaron ver. Esta es una historia que no solo documenta un descenso hacia el mal, sino que también examina los factores que convirtieron a Wade Wilson en el hombre que todos temen recordar. Prepárate para un análisis profundo, inquietante y revelador. Este es el caso macabro de Wade Wilson. Capítulo 1. Una comunidad sacudida por un descubrimiento horrendo. Cape Coral, Florida, es un lugar que muchos describen como el epítome de la tranquilidad. Sus canales bordeados de palmeras y sus apacibles barrios lo convierten en un refugio ideal para quienes buscan escapar del caos de las grandes ciudades. Sin embargo, esta paz fue rota abruptamente el 8 de octubre de 2019, cuando algo macabro salió a la superficie. Esa mañana, un grupo de residentes notó una actividad inusual en un terreno baldío cerca del estacionamiento de un Sam's Club. Aves carroñeras, conocidas por su macabro instinto, se agolpaban en un punto específico del terreno, lo que despertó la curiosidad de algunos vecinos. Lo que encontraron allí cambiaría para siempre la percepción que tenían de su comunidad. El cuerpo de una mujer yacía abandonada, mostrando signos claros de violencia extrema. Su rostro estaba tan amoratado que era difícil reconocer sus facciones. Tenía múltiples costillas fracturadas y una nariz rota, evidencias de un ataque brutal y despiadado. El horror de la escena dejó a los testigos en estado de shock, mientras el silencio sepulcral que acompañaba al descubrimiento parecía extenderse por toda la comunidad. Las autoridades llegaron rápidamente al lugar y la escena del crimen fue acordeonada mientras los investigadores comenzaban a recolectar evidencia. Aunque en ese momento nadie lo sabía, este descubrimiento sería solo el principio de un caso que desentrañaría los oscuros secretos de Wade Wilson. Un hombre que pronto sería conocido como uno de los asesinos más perturbadores de los últimos años. ¿Qué llevó a Wilson a este extremo? ¿Y por qué este caso generaría tanto interés y debate en todo el país? Para responder a estas preguntas, es necesario retroceder en el tiempo y examinar los orígenes de este hombre, cuya historia de vida nos revela tanto como sus crímenes. Capítulo 2. Los primeros años de Wade Wilson. Para comprender a un criminal, primero debemos entender al ser humano detrás de los actos. Wade Wilson nació el 20 de mayo de 1994 en Tallahassee, Florida, en un hogar marcado por la inestabilidad. Sus padres biológicos, jóvenes y sin experiencia, enfrentaban desafíos personales y financieros que lo superaban. Fue así como, apenas unos meses después de su nacimiento, tomó la difícil decisión de darlo en adopción. Wade fue recibido por los Wilson, una pareja amorosa y solidaria que ya tenía 2 hijas biológicas. Durante sus primeros años, Wade parecía adaptarse bien a su nuevo entorno. Era un niño curioso, lleno de energía y con un brillo especial en los ojos. Pero a medida que crecía, sus padres comenzaron a notar ciertas señales de alerta. Desde temprana edad, Wade se enfrentó a problemas de salud física y mental. Los médicos identificaron síntomas que apuntaban a condiciones como trastorno bipolar y, más tarde, esquizofrenia. Aunque sus padres adoptivos intentaron brindarle el apoyo necesario, el sistema en el que vivían no facilitaba el acceso a tratamientos adecuados. La adolescencia marcó un punto de inflexión en la vida de Wade. Lo que antes eran pequeñas señales de rebeldía se transformó en comportamientos peligrosos y destructivos. Empezó a desafiar a la autoridad, a involucrarse en actividades cuestionables y a desarrollar una adicción a las sustancias. Aunque sus padres intentaron intervenir, la situación parecía ir más allá de su control. Wade fue expulsado de la escuela secundaria tras una serie de incidentes violentos, lo que lo dejó sin una estructura ni una dirección clara en su vida. Este vacío,
combinado con sus problemas mentales no tratados, lo empujó hacia una espiral descendente que no haría más que acelerarse con el tiempo. Capítulo 3. La relación tóxica con Kelly Matthews. Para 2019, Wei mantuvo una relación con Kelly Matthews, una joven que inicialmente creyó que podía ayudarle a superar sus problemas. Sin embargo, lo que comenzó como una relación prometedora pronto se convirtió en una unión marcada por la violencia, los celos y el control. Wei mostró comportamientos obsesivos y manipuladores. Sus episodios de celos se transformaban en ataques verbales y, en ocasiones, físicos. Kelly, en un intento por salvar tanto la relación como a Wei, le sugirió que buscara ayuda profesional. Pero Wei rechazó cualquier intento de intervención, profundizando aún más en su consumo de sustancias y en su comportamiento destructivo. El punto de quiebre llegó cuando Wei, en un arrebato de ira, atacó a Kelly de forma brutal. La ató y la dejó herida, pero ella logró escapar y denunciarlo a las autoridades. Este incidente marcó el principio del fin, no solo para su relación, sino también para el frágil control que Wei tenía sobre su vida. A partir de este momento, Wei parecía abandonar cualquier intento de redención. En lugar de ayuda, se sumergió por completo en un camino de destrucción que culminaría en los crímenes más atroces de su vida. Capítulo 4. El inicio de una ola de crímenes. Tras el incidente con Kelly Matthews, Wei Wilson cruzó una línea de la que no habría retorno. Su vida, ya marcada por la inestabilidad y el caos, tomó un giro aún más oscuro. Sin una pareja que pudiera contenerlo, Wei comenzó a buscar nuevas víctimas para alimentar su creciente necesidad de control y violencia. Fue entonces cuando conoció a Melissa Montañez, una joven desprevenida que no tenía idea del peligro que representaba este hombre. La relación entre Wade y Melissa comenzó de manera típica, con él mostrando un lado encantador y persuasivo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que emergiera su verdadero carácter. Wei manipulaba constantemente a Melissa, utilizando tácticas psicológicas para mantenerla bajo su control. A pesar de su comportamiento errático, Melissa no sospechaba que estaba conviviendo con un hombre capaz de cometer los actos más atroces. El 6 de octubre de 2019, apenas 2 días antes de que los vecinos de Cape Coral hicieran el macabro descubrimiento en el terreno baldío, Wei llevó su violencia a un nivel inimaginable. Convenció a 2 mujeres, Christine y Stephanie, de reunirse con él para pasar un rato agradable, fumando marihuana y bebiendo alcohol. Pero detrás de esta invitación aparentemente inocente, Wei tenía planos oscuros. Después de ganarse la confianza de ambas mujeres, Wei esperaba que Christine quedara dormida para atacarla. En un acto de extrema violencia, la estranguló hasta quitarle la vida. La brutalidad del ataque no solo reflejaba su desprecio por la vida humana, sino también una necesidad retorcida de control absoluto sobre sus víctimas. Lo que ocurrió después fue aún más perturbador. Wei robó el automóvil de Christine y lo usó para atraer a otra mujer, Diane, bajo el pretexto de darle un aventón. Sin embargo, Diane pronto se dio cuenta de que algo no estaba bien. Intentó escapar, pero Wei reaccionó de manera violenta, empujándola fuera del auto y atropellándola repetidamente hasta asegurarse de que no sobreviviera. Estos crímenes no fueron actos impulsivos, fueron meticulosamente planeados y ejecutados con una frialdad que estremeció incluso a los investigadores más experimentados. El descubrimiento de los cuerpos de Christine y Diane apenas comenzaba a revelar el verdadero alcance de la violencia de Wei Wilson. Capítulo 5. Un patrón de brutalidad. A medida que las investigaciones avanzaban, los detectives comenzaron a notar un patrón inquietante en los crímenes de Wei Wilson. Sus víctimas no fueron seleccionadas al azar. Wei utilizó su carisma para atraer a mujeres vulnerables y una vez que las tenía en su poder, desataba una violencia desmedida. El cuerpo de Christine fue encontrado en su propia casa, atado y envuelto en una bolsa de plástico. Las marcas en su cuerpo contaban la historia de una lucha desesperada por su vida. Las autopsias revelaron múltiples hematomas, fracturas y lesiones internas, lo que sugería que había intentado defenderse de su atacante. Por otro lado, el cuerpo de Diane fue descubierto en un terreno baldío, el mismo que llamó la atención de los vecinos de Cape Coral. Las huellas de neumáticos y las lesiones en su cuerpo indicaban que había sido atropellada varias veces, un acto que reflejaba una ira y una crueldad fuera de lo común. Para entonces, la policía ya había identificado a Wei como el principal sospechoso.
Las pistas lo conectaban directamente con ambos crímenes, y los testimonios de quienes lo habían conocido comenzaban a pintar un retrato más claro de su personalidad violenta y manipuladora. Pero Wayne no se detuvo ahí. Mientras las autoridades intensificaban su búsqueda, él huía de Florida, utilizando el auto robado de Christine para desplazarse de un lugar a otro. Su capacidad para evadir a la policía solo aumentaba la tensión, mientras los medios de comunicación comenzaban a cubrir el caso, generando un interés masivo en todo el país. Capítulo 6. La persecución y la detención. Wade Wilson parecía estar siempre un paso delante de las autoridades. Después de cometer sus crímenes en Florida, se dirigió al norte, atravesando varios estados antes de llegar a Ohio. Su habilidad para mantenerse bajo el radar era desconcertante, especialmente considerando la cantidad de evidencia en su contra. Finalmente, fue en Ohio donde su suerte se agotó. Wade irrumpió en la casa de una pareja de jubilados, con la intención de robar alimentos y dinero. Sin embargo, esta acción impulsiva lo llevó a ser descubierta. La pareja, aterrorizada pero decidida, logró alertar a las autoridades, quienes finalmente lo arrestaron tras una breve persecución. El arresto de Wade marcó el fin de su ola de crímenes, pero también el comienzo de un proceso judicial que revelaría aún más detalles perturbadores sobre su vida y sus actos. En prisión, Wade continuó mostrando un comportamiento errático y violento, lo que solo reforzaba la imagen de un hombre profundamente perturbado. Capítulo 7. Un juicio que dividió opiniones. El juicio de Wade Wilson comenzó el 10 de junio de 2024, atrayendo la atención de los medios y del público en general. La fiscalía presentó un caso sólido, basado en pruebas forenses, testimonios de testigos y el historial criminal de Wade. Por su parte, la defensa intentó argumentar que Wade sufría de trastornos mentales graves que lo hacían incapaz de comprender la magnitud de sus actos. El testimonio de un psiquiatra forense, el Dr. Mark Meese, fue uno de los momentos más impactantes del juicio. Según el Dr. Meese, Wade presentaba síntomas de un trastorno psicótico que probablemente había influido en su comportamiento. Sin embargo, la fiscalía argumentó que, aunque Wade pudiera tener problemas mentales, sus crímenes fueron premeditados y realizados con una frialdad que desmentía cualquier incapacidad. Finalmente, el tribunal dictó sentencia el 27 de agosto de 2024. Wade Wilson fue condenado a la pena capital, una decisión que generó tanto alivio como controversia. Mientras algunos celebraban la justicia para las víctimas, otros cuestionaban si la pena de muerte era una solución adecuada para un hombre con evidentes problemas mentales. Capítulo 8. Reacciones encontradas y el impacto mediático. La sentencia de Wade Wilson provocó una ola de reacciones, tanto de las familias de las víctimas como de la opinión pública. Para las familias, especialmente la de Diane, la condena a pena capital fue recibida con un sentimiento de justicia cumplido. Félix Ruiz, el padre de Diane, expresó en una entrevista que, aunque sabía que nada devolvería a su hija, encontraría paz cuando Wade enfrentara la ejecución. Sus palabras resonaron con muchas personas que seguían el caso, despertando un debate sobre el verdadero significado de justicia en crímenes tan atroces. Sin embargo, no toda la opinión pública comparte este sentimiento. De manera sorprendente, surgió un fenómeno peculiar: numerosas personas, en su mayoría mujeres, comenzaron a expresar simpatía por Wade Wilson en redes sociales. Argumentaban que merecía una segunda oportunidad, citando su juventud, su trastorno mental y, en algunos casos, incluso su apariencia física como razones para reconsiderar su sentencia. Este fenómeno no era nuevo en el ámbito del crimen. Casos anteriores, como el de Ted Bundy, habían demostrado cómo algunos criminales podían captar la atención pública de formas inesperadas. En el caso de Wade, hashtags como #LibérenAWade Wilson comenzaron a ganar popularidad en plataformas como Twitter e Instagram, impulsando un debate sobre la influencia de los medios y la percepción pública en casos de justicia penal. Por otro lado, los padres adoptivos de Wade, quienes lo habían criado con amor y cuidado, escribieron una carta abierta al público. En ella, expresaron su dolor por las acciones de su hijo adoptivo, pero también su amor incondicional por él. Declararon que, aunque no podían justificar sus crímenes, nunca dejarían de verlo como el niño que una vez fue. Esta carta conmovedora dividió aún más las opiniones, humanizando a un hombre que muchos veían como un monstruo. Capítulo 9. La vida de Wade en el corredor de la muerte.
Mientras las campañas de apoyo y las críticas se intensifican, Wei enfrentaba su realidad en el corredor de la muerte. Su vida en prisión estaba lejos de ser tranquila. En lugar de aceptar su destino, Wei demostró ser un prisionero problemático. Se involucró en altercados con otros internos y, en un caso que llamó la atención de los medios, intentó escapar de la prisión. Durante este intento de fuga, las autoridades descubrieron que Wei había removido el marco metálico de la ventana de su celda, utilizando herramientas improvisadas. Este incidente no solo subrayó su peligrosidad, sino que también agregó nuevos cargos a su extensa lista de delitos. La situación empeoró aún más cuando, durante una inspección de rutina, un K9 encontró 2 bolsas de drogas en su celda, lo que llevó a una manipulación de tráfico de sustancias dentro de la prisión. Estos incidentes complicaron aún más el panorama legal de Wei, alargando los procedimientos judiciales y retrasando su ejecución. Mientras tanto, los fiscales utilizaron estos eventos para reforzar su argumento de que Wei era un hombre incapaz de rehabilitarse y representaba un peligro continuo para la sociedad. Capítulo 10. Un debate infinito sobre la justicia. El caso de Wei Wilson abrió un debate profundo y complejo sobre cómo la sociedad debería manejar a los criminales más violentos. Por un lado, muchos abogaban por la pena capital como una forma de justicia para las víctimas y un mensaje contundente para futuros perpetradores. Por otro lado, los defensores de los derechos humanos argumentaban que la ejecución de Wei no abordaría las raíces de su comportamiento violento, como su infancia traumática y sus problemas de salud mental no tratados. Además, el caso resaltó las fallas del sistema de justicia penal. Muchos se preguntaron si Wei podría haber sido rehabilitado si hubiera recibido un tratamiento adecuado desde joven. Su historia expuso la falta de recursos disponibles para personas con trastornos mentales graves y el impacto que esto puede tener no solo en sus vidas, sino también en las de quienes los rodean. El impacto mediático también jugó un papel crucial. Programas de televisión, podcast y canales de YouTube, incluido Enigma Criminal, exploraron el caso desde múltiples ángulos, alimentando la curiosidad del público y generando preguntas difíciles sobre moralidad, justicia y el papel de los medios en moldear la percepción pública. Capítulo 11. Expectativas y el final inevitable. Actualmente, Wei Wilson espera la resolución de los cargos adicionales en su contra, mientras se prepara para su ejecución. Según las leyes de Florida, Wei puede elegir entre la inyección letal o la electrocución, un procedimiento que debe solicitar formalmente. Sin embargo, sus abogados continúan presentando apelaciones, lo que podría retrasar el proceso aún más. Para las familias de las víctimas, la espera ha sido una prueba de paciencia y fortaleza. Cada nuevo retraso prolonga su sufrimiento, mientras intenta encontrar un cierre para el dolor que ha marcado sus vidas. Para el público, el caso sigue siendo un recordatorio de lo complejo y, a veces, imperfecto que puede ser la búsqueda de justicia. Capítulo 12. Reflexión final. El caso de Wei Wilson no es solo la historia de un hombre que cometió crímenes horribles, sino también un reflejo de las muchas fallas de nuestra sociedad. Desde la negligencia en la infancia hasta los problemas no tratados de salud mental, Wei es, en muchos sentidos, un producto de un sistema que falló en varios niveles. Sin embargo, esto no excusa sus acciones. Las vidas de Christine, Diane y Diane se perdieron de manera violenta y prematura, dejando un vacío imposible de llenar. Para sus familias, Wei no es un producto del sistema, sino un hombre que tomó decisiones conscientes para lastimar a otros. El caso de Wei Wilson ha sido un viaje aterrador y fascinante a la mente de un criminal y al impacto devastador de sus actos. Es una historia que nos lleva a reflexionar sobre la fragilidad de la vida, el papel de la justicia y las complejidades de la condición humana. Desde su niñez hasta sus crímenes y su tiempo en prisión, Wei Wilson se convirtió en el rostro de un enigma que sacudió a una comunidad entera. Sin embargo, más allá de los detalles macabros, este caso nos deja lecciones importantes. Nos invita a analizar cómo podemos detectar y tratar señales de alarma en individuos que podrían representar un peligro, cómo el entorno y las decisiones personales pueden moldear el destino. Y cómo podemos ser una sociedad más justa y empática para evitar tragedias similares. En Enigma Criminal, nuestro objetivo es profundizar en estas historias no solo para satisfacer nuestra curiosidad, sino también para abrir el diálogo sobre los aspectos más oscuros de la humanidad y cómo podemos enfrentarlos.
Cada caso que exploramos nos da la oportunidad de aprender algo nuevo y, quizás, encontrar formas de prevenir que historias tan dolorosas se repitan. Si esta historia te ha impactado tanto como a nosotros, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, Enigma Criminal, donde analizamos a fondo los casos más intrigantes, oscuros y complejos. Aquí encontrarás contenido exclusivo que te hará cuestionar, reflexionar y, sobre todo, mantenerte siempre alerta. No olvides activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios, donde seguiremos explorando los misterios más desconcertantes del crimen y la psicología humana. Este es solo el comienzo de un camino lleno de intriga y aprendizaje. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo más profundo de la mente criminal. Recuerda, la curiosidad es nuestra herramienta más poderosa. Nos vemos en el próximo video de Enigma Criminal.